está en el colon, ¿sí? Va a ser una respuesta causando una reactividad a nivel del enterocito. Entonces, el hecho que él se tenga que fijar a la superficie va a hacer que esta unión vaya a provocar una lesión directa a nivel de este patocito, haciendo que ellos tengan una forma de presentación que va a ser de dos tipos. Generalmente provoca una enfermedad ulcerativa. Depende del sitio de afección donde se acumulen, vamos a tener una lesión variada que va a ir desde una cosa sencilla como una enfermedad diarreica a lesiones mucho más severas que incluso pueden llegar a ser acúmulos de microorganismos que se llaman amebomas y pueden simular tumores, ¿sí? O hay unas lesiones que producen ellos como una enfermedad ulcerativa que tiene dos tipos: las úlceras clásicas, que son estas que están representadas en esta muestra, que son lesiones nodulares sobreelevadas que dan una apariencia, les decían que era como botón de camisa. Entonces el microorganismo entra, atraviesa la barrera del epitelio y hace una lesión a nivel de la submucosa, como estas de acá. ¿Sí? ¿Sí quieren? Eso. Son nódulos y hacen ese tipo de lesión. A medida que ya van tocando las muestras, pues se van dañando, pero son como estas de acá, ¿sí? Hacen una apariencia enojal y por eso les decían. Entonces, aquí hacen la lesión, ulceran, entran y hacen esto, la lesión subyacente. Entonces, si usted la mira por encima, es solamente un puntico. Pero si la mira en profundidad, tiene lesión a nivel de la submucosa por la reactividad del epitelio. Y esa es la forma de presentación, ¿sí? Que hacen estas úlceras, que son nodulares pequeñas de 2 a 3 milímetros. Pero la otra forma es la úlcera que llaman irregular, que es la forma en la que se ulcera la lesión y va a tener un patrón mucho más grande. Dice el libro que va de 1 centímetro hasta 5 centímetros y todo es producto de la respuesta inflamatoria. Un mismo individuo puede tener las dos formas de presentación. No necesariamente es un patrón u otro. Lo importante es que se reconozca eso. Ustedes, bueno, teniendo en cuenta que se me perdieron nomás preguntando qué era un protozoo, ¿saben cuál es la sensibilidad al coprológico para hacer diagnóstico de amebiasis? Menos del 60%, ¿sí? Todo lo que sea, yo siempre, lo que nosotros hacemos en patología de hacer diagnósticos en microscopio es observador dependiente, que es parecido cuando ustedes hacen la parte de microscopía, es observador dependiente. Entonces yo siempre tomo el pelo cuando estamos haciendo clases y digo, el problema no es lo que está en la lámina, el problema, o que no lo haya visto, es lo que está entre el microscopio y la silla, o sea, el observador, ¿sí? En la medida que uno se entrene y nuestra profesión, en el sentido de que ustedes también hacen diagnóstico por microscopio, se parece en eso. La medida que uno se entrene en ver muchos, aprende a verlos. Entre más vea, más diagnostica. Uno de los profes de aquí dice que los ojos no pueden reconocer lo que la mente desconoce. Es decir, si uno no lee y estudia lo que va a hacer, no puede diagnosticarlo, porque usted así lo vea, se le puede pasar porque no lo reconoció. No sabía que existía una forma de esa manera y que eso implicaba un diagnóstico. Entonces, en lo que corresponde a amebas, el diagnóstico depende mucho del laboratorio y estas pruebas son muy sensibles, pero son mucho más específicas, ¿sí? Se aumenta la especificidad como hasta en un 75%, pero ellos se apoyan en otras cosas, como el PCR o la medición de antígenos a partir de las mismas heces fecales, ¿sí? El patrón de biopsia que nosotros vemos, pues vamos a poder detectar también los trofozoitos en la lesión, y digamos que el patrón de lo que ve el endoscopista le va a ayudar a uno. Pero de verdad, la sensibilidad al coprológico es muy baja, ¿sí? ¿Y cómo se ve un trofozoito? Realmente tienen movilidad. Sí, no, es un fresco. O sea, es materia fecal, un fresco de materia fecal. ¿Cómo se ve? Transparente, moviéndose. ¿Qué características tiene? Es flagelado. ¿Y cómo verían los quistes? Dependiendo del... De la ameba, de este bicho. De la histolítica, que es la que generalmente Sí. causa la patología, se ven de 1 a 4 núcleos. Y entramos ahí a discutir eso, sí, de 1 a 4 núcleos Circulares. son circulares. ¿Y el EPAN?
¿La qué? ¿La dispar? Ujú. Es igual. La No dispar. sé, Es igual. Microscópicamente es No igual. se pueden distinguir, exacto, ustedes informan amebas, ¿sí? Estamos en histolítica dispar. Ajá, ok. Eso es lo que corresponde a esta parte de amebas. Solamente la muestra, lo que les digo, es una colitis. La característica es que la mayoría de las que ustedes están viendo pues son lesiones nodulares ulceradas en la porción más superficial y están definidas en el libro y las colocan así de esa manera entre comillas como úlceras en botón de camisa. Esas son las clásicas y las otras son las que les mostraba, que son un poquito más irregulares, que son más grandes, que son como estas que están acá, que es una pérdida irregular del epitelio que corresponde también a la misma lesión. Dicen ellos que puede ser que el nódulo dejó de ser ulcerado ahí, como la inflamación estaba debajo, se dañó el epitelio superficial y se va, o que definitivamente es el patrón. Pueden estar las dos en el mismo intestino, no necesariamente son diferenciales. A medida que va pasando y que se hace más regular, que los niños tomen antiparasitarios, que mejora todo esto, estos patrones nosotros los hemos dejado de ver. ¿Qué es lo que nosotros más vemos, digamos, por ejemplo, en hallazgos? Porque estos, como pueden ver, son especímenes de autopsia, ¿sí? Son hallazgos incidentales, pero esos patrones desaparecen en la medida que mejora la salubridad, mejora el acceso a los sistemas de salud, ha mejorado un poco esto. Sin embargo, pues pueden haber apendicitis derivadas de amebas, pueden haber, lo que les digo, presencias de amebomas o lesiones que simulan un tumor y en realidad son cúmulos de tumores. Hablando de otra cosa, ¿qué otro parásito puede simular un tumor cuando se acumula así en gran cantidad? El cisticerco. Ah, sí. El cisticerco. Pero el cisticerco está en el sistema nervioso central, simula un También el tumor, músculo. pero que hagan acúmulos así, que terminen siendo, o que puedan pensar en una ecografía, por ejemplo, que es una masa y resulta que no, que es un parásito. Ascaris. Sí, eso es. Con respecto a VIH, ustedes vieron con el doctor Mantilla que el problema de la infección con VIH, como es una inmunodeficiencia y la que se afecta a la inmunidad celular, lo que vamos a tener es una pobre respuesta a todos los microorganismos que requieren ese tipo de respuesta, de que nosotros generemos esa inflamación. Entonces nosotros vamos a ver que existe disminución de la respuesta celular cuando tenemos un germen que pudiera, que nosotros pudiéramos defendernos de esa manera, o vamos a tener afección por gérmenes que son de patogenia baja, es decir, que son los que llaman gérmenes oportunistas, que a una persona inmunocompetente no lo afectan, pero a alguien que tenga deficiencia de la inmunidad sí lo va a afectar. Entonces, cuando revisamos o se abre el capítulo de inmunodeficiencias, tenemos dos tipos, las heredadas y las adquiridas, donde la adquirida, la más común, es el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el que produce el VIH, que no por tener o ser VIH positivo significa que tiene SIDA. Depende de unos estadios, depende del conteo de réplicas virales, de la cantidad de CD4 circulantes y de la afección de los microorganismos, lo que nos va a dar el estadiaje y nos va a decir la probabilidad de sobrevida. Pero también hay otras condiciones asociadas a inmunodeficiencias, como cuáles. Otras situaciones en las que un individuo puede estar inmunosuprimido sin necesidad que tenga VIH y sin necesidad que tenga una inmunodeficiencia heredada. Los tratamientos inmunosupresores. Los tratamientos inmunosupresores, ¿cuáles son? Corticoides. Corticoides principalmente, y principalmente por trasplantes o por enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Esas son como las dos grandes que uno tiene. Esos pacientes son inmunosuprimidos. Entonces, cuando a usted les llega una muestra para examinar, independiente del origen, siempre tienen que venir los diagnósticos ahí. Cuando les piden los frescos a ustedes, o les piden que hagan KOHs, o les piden que hagan GIMSAs, o que hagan GRAMS, ustedes deberían tener algunos datos de historia clínica que les ayude a pensar en ese tipo de cosas. Es un paciente VIH, es un paciente que tiene inmunosupresión porque está post-trasplantado, es un paciente que tiene
no sé, diabetes mellitus, que también ayuda o favorece algunos gérmenes, porque le ayuda a uno o le ayuda a ustedes a por lo menos estar orientados que están buscando un proceso infeccioso distinto a los gérmenes comunes que ustedes están viendo, un esputo, una materia fecal, les va a ayudar a encontrar ese tipo de lesiones. ¿Por qué se los digo? Los frescos o los estudios que ustedes hacen de líquido cefalorraquídeo en los pacientes con VIH, si ustedes tienen diagnóstico de VIH, les van a ayudar a encontrar algunas cosas. El criptococo es completamente transparente, pero se puede ver, ¿sí?, en los extendidos, si ustedes saben qué es lo que están buscando, si le prestan atención. Yo siempre he dicho, el problema está, insisto, entre el microscopio y la silla. El problema es el observador. Si nosotros sabemos que estamos buscando y ustedes toman esa iniciativa de que son parte del actuar, son parte del personal de salud que está directamente implicado en el manejo de ese paciente y dejan de observarse a ustedes mismos solamente como un eslabón chiquito y se vuelven un eslabón importante, ¿sí? Ustedes tienen derecho a exigir esos datos de historia clínica. Donde ustedes vayan a trabajar, las órdenes tienen que ir remitidas. No es lo mismo un líquido cefalorraquídeo de un niño, digamos de una leucemia, que ellos están pidiendo un extendido por otra cosa, o están pidiendo un extendido o un líquido cefalorraquídeo a un paciente con VIH. Porque ustedes pueden ver la orden y se le olvidó pedir el cabache. Le pueden pedir a la auxiliar que usted le pregunte, llamen al piso y pregúntenle a la jefe de pronto quieran hacerle un cabache a esto o una tinta china, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo, ustedes tienen los conocimientos para hacerlo y tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, a lo que voy es que los pacientes con VIH tienen una reactividad diferente y ellos hacen unos comportamientos que no son usuales de los procesos infecciosos. Entonces, ya vieron en clase que ya tienen afecciones o enfermedades que uno dice, cuando uno la ve, uno dice, tiene que ser un VIH, independiente de la edad. Una de esas es la toxoplasmosis cerebral extendida. Cuando uno ve a un enfermo con un toxoplasma muy severamente afectado, va a tener esa afección. El toxoplasma no es la mejor o no sería la muestra ideal que yo escogería para dictar la bacteriología. ¿Por qué? Porque hace afección intraparenquimatosa y no se va a líquido cefalorraquídeo, es decir, ustedes difícilmente lo van a ver en una muestra de líquido cefalorraquídeo, pero digamos que fue la muestra que se escogió y es la que está puesta acá. Entonces tenemos un corte del sistema nervioso central donde vamos a ver la presencia de estas lesiones irregulares que parecen unas muestras en sacabocado, ¿sí? Afección que ocurre principalmente en los núcleos de la base, en la afección gangliobasal, en esa localización, y nosotros los vemos histológicamente. Vemos la presencia de una lesión que hace un infiltrado perivascular de predominio linfoplasmocítico y vemos los quistes del toxoplasma a nivel histológico. Macroscópicamente tienen esta representación. Ellos cuando ven los TAC, los médicos tratantes, los observan y los ven de esa manera. El criptococo y la tuberculosis, que son otras de las dos que uno ve con mucha frecuencia en paciente con VIH, es el reforzamiento de las membranas meningias con afección principalmente de la base, ¿sí? Entonces uno ve la base muy engrosada, las meninges de la base, y ve cómo por esa inflamación se pueden obstruir parcialmente los agujeros de los Squimagendi y ellos hacen una respuesta a nivel de los ventrículos que hacen una hidrocefalia. Como es una hidrocefalia producida por una obstrucción secundaria, se llama ex vacuo, ¿sí? Entonces uno ve una hidrocefalia relacionada con un engrosamiento meningio y ahí cuando hacen el examen en meninges es que vemos los criptococos o podemos ver los bacilos de tuberculosis o de micobacteria. Yo les quise poner de ñapa esta muestra que tengo acá para mostrarles, solamente les voy contando la historia. ¿Qué les dijeron que cómo les iban a hacer los previos a ustedes? Yo no. Teórico-prácticos. Sí, pero por ejemplo, si yo le digo a usted órgano, su merced, ¿qué me dice? Si quieres, pero la tienes que coger así porque está muy friable. Sí, o sea, no la puedes coger así de lado porque de pronto ahí te parte. Dale la vuelta y mira a ver si de pronto puedes decir qué órgano es. ¿Parece que? El compañero dice que es un apéndice. Pues a él le pareció que podía ser un apéndice.
¿Alguno de ustedes allá tiene guantes? Préstame, que la pasamos para allá. Es que el problema con las muestras, yo soy un poco enemiga de las prácticas. Claro. El problema con las muestras es que como están ricas en formol, el formol cambia la coloración, coagula las proteínas, entonces la macro no se ve como tan real. Eso es un anexo, es una trompa con un pedacito de ovario, préstame. Es una tuba uterina abierta y acá está un pedacito de ovario, es una tuba, esto. ¿Sí? Por eso tiene ese aspecto tortuoso. ¿Por qué les traigo esta muestra? Esta era una muestra de una paciente que falleció este año. Tenía 20 años, consultó por un dolor abdominal, tenía un embarazo de 26, 27 semanas, y ella consultó por un dolor abdominal, tenía una citis. Le tomaron una muestra, el líquido peritoneal reportado por laboratorio es negativo, o sea, como una reactividad, como una inflamación crónica, ya no le vieron más nada, está negativo. La paciente fue hospitalizada, duró en manejo, duró irregular, finalmente la paciente terminó choqueándose con una peritonitis séptica supuestamente y se murió. Era una peritonitis tuberculosa, donde el inicio era una salpingoforitis, debe ser. ¿Sí? Es un hallazgo inusual, pero el embarazo también inmunosuprime. Cuando ustedes tienen líquidos o alguna cosa de una paciente embarazada, obviamente la bacilo no se iba a ver con las coloraciones y no lo sospechaban clínicamente. No es una cosa usual, ¿sí? Obviamente tenían que tener más indicios de que eso era. Al hacerle ustedes ZNs, brincan esos bacilos en esa localización. Es una cosa inusual, pero quería como mostrárselas para mostrarles otras formas de inmunosupresión que pueden hacer que se extienda severamente procesos infecciosos que usualmente no están extendidos. Hay como 500 gatos ahí, entonces, por eso es que chillan. Entonces eso es una salpingoforitis tuberculosa. ¿Sí? Chicos, preguntas.